¿Qué tal, amigos de Voz de Tierra Firme? ¿Cómo están? Estamos iniciando un ciclo de entrevistas para conocer más acerca de la Constitución de la Ciudad de México, que va a entrar en vigor a partir del próximo año, de septiembre del 2018, y queremos profundizar un poco en el sentido de esta Constitución y cómo va a transformar la vida de los citadinos. Para ese motivo comenzamos con la doctora Consuelo Sánchez, que es investigadora del INAH y quien participó de manera activa como diputada constituyente en la redacción de esta nueva constitución. Entonces es alguien que tiene muchos conocimientos al respecto. Creo que pudiste ver estirones y jalones, controversias, porque yo creo que no fue fácil generar una constitución para esta ciudad con diferentes visiones, ¿no?, de cada uno de los grupos parlamentarios que tienen opiniones diversas, ¿no?, y tal vez a veces encontradas. Entonces, con ella vamos a comenzar a platicar, o que nos platiques cómo se transforma jurídicamente, cómo es esa transformación de delegaciones a ayuntamientos, ¿no? O cabildos, alcaldías, perdón. Entonces, este cambio, pues obviamente afecta a la ciudadanía, a los pueblos, a los barrios, ¿no? Esta relación alcaldía, Ciudad de México, asumo que va a ser diferente que la que se tiene actualmente, no solamente es un cambio de nombre, ¿no? Sí, bueno, yo creo que va a mejorar porque lo que se estableció en la Constitución es una democratización del ámbito de lo que ahora es las delegaciones, que allá no van a ser delegaciones, se van a llamar alcaldías y estas se van a integrar por un alcalde o alcaldesa y un consejo, concejales, que variará según la demarcación, que, pero no puede haber más de 15, o sea, puede ser entre 7 y 15 concejales. ¿Qué es un concejal? Un concejal es como un órgano eh, de gobierno, es parte del gobierno de la alcaldía, es decir, ellos van a tomar decisiones, es como si fuera una especie de órgano legislativo, pero no tiene solamente para cuestiones normativas, porque estará el Congreso de la Ciudad de México, ya no se va a llamar Asamblea Legislativa, sino ahora se va a llamar Congreso de la Ciudad de México. Ahí es donde se van a emitir todas las leyes, reglamentos que tienen que ver con la Constitución, ¿no? De hecho, tienen que empezar a elaborar todas las leyes que derivan de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y el concejal es una especie de un contrapeso al alcalde, ¿no? Para todas las cuestiones que son normativas, ahí se tomarán decisiones que tienen que ver con el ámbito, la demarcación de las alcaldías, ¿no? Porque estos concejales en principio tendrán que ser representantes de cada una de las circunscripciones que conforman la alcaldía, ¿no? Entonces, lo que se busca es que sean representantes de esas instancias locales que forman parte de la alcaldía. También se estableció una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones de la alcaldía. Es decir, y también se reconocen a los pueblos y barrios originarios, se tiene que respetar a sus autoridades, a los propios pueblos, incluso promover sus fiestas, su identidad, su cultura, etcétera. Hay un gran respeto hacia los pueblos, barrios originarios de las comunidades indígenas residentes. Esta segunda, las primeras se refieren, los pueblos y barrios, pues a población descendiente de las poblaciones antiguas, ¿no?, prehispánicas, que estaban asentadas en la Cuenca de México y que se mantienen hasta hoy, ¿no? Son descendientes de esa población anterior. Y las comunidades indígenas residentes es la población indígena que ha migrado a la Ciudad de México en los últimos años, ¿no?, que se ha ido incrementando a raíz de la crisis tremenda que hay en el campo por el abandono que hay en el campo de parte de las autoridades federales. Lo único que han hecho en el campo es apoyar a las grandes transnacionales dedicadas a la agroindustria y a la explotación minera y
y energética, etcétera, ¿no? Y esto ha llevado a un abandono de la ciudad, del campo, y la población está migrando a las ciudades y al extranjero. Entonces esto ha hecho que se incremente la población y sobre todo población indígena que está también migrando, lo cual debemos de resolver. Es terrible lo que está pasando en nuestro país y bueno, entonces esta población que se ha venido a asentar a la Ciudad de México, que está ya en todas las demarcaciones de la Ciudad de México, en todas las delegaciones, lo que ahora serán las alcaldías, y de hecho han enriquecido enormemente la cultura y la diversidad cultural de esta ciudad. Ya tenemos hablantes de todas las lenguas indígenas del país, que son más de 60 lenguas indígenas, y esa es una riqueza enorme, que también lo contemplamos en la Constitución de la Ciudad de México. Hay que cuidar esa y respetar esa diversidad cultural, que es parte de nuestra identidad, que es parte de nuestra historia y que es justo reconocerlo. Nunca se ha querido reconocer o con mucha dificultad. Después del levantamiento zapatista, ustedes saben, hubo todo un reclamo de reconocimiento de derechos y fundamentalmente su derecho a la libre determinación y autonomía. Nosotros, eso quedó contemplado en la Constitución, en la reforma de 2001, pero nada más quedó como derecho. Y el reclamo de los indígenas era que no solamente quedara el derecho, sino que se crearan los instrumentos para que se pudieran ejercer los derechos. Es decir, no basta con enunciar derechos, hay que crear los instrumentos para que se puedan ejercer. Y esto es lo que hicimos en la Constitución de la Ciudad de México en relación con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Establecimos un sistema de autonomía en la Ciudad de México para los pueblos. De modo que también... Por ejemplo, entonces, ahorita, ¿cómo cambiaría la relación que hay entre las subdelegaciones con la delegación, obviamente, y con el gobierno central? ¿Cómo se modificaría esta relación a partir de la entrada en vigencia de la Constitución? Y los concejales que comentas serían electos de manera popular, o sea, sería sufragio para poder elegirlos, no sería cuota partidista o algo semejante. No, sería a través de una planilla donde vendría el alcalde y los concejales. En la primera, en esa lista, el primero sería el alcalde y los demás los concejales. Y la elección sería igual, universal, libre, secreta, etcétera, pero de listas, por listas. Y cada uno de los concejales tendría que ser representante de las circunscripciones, lo que estoy diciendo. Nosotros peleábamos porque fueran las alcaldías, llamábamos abiertas, es decir, que los concejales fueran elegidos directamente, no a través de una planilla, ¿sí? Y eso es parte del debate ahorita, incluso con la ley electoral que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa, con el PAN y el PRI, dejaron fuera muchísimas de las cuestiones que establecimos en la Constitución. De hecho, actuaron como si no existiera la Constitución. Porque la que acaban de elaborar, porque en los transitorios de la Constitución se establecieron que se tenían que tener varias leyes antes del 18. Una de ellas era la ley electoral del Distrito Federal, a partir de lo que establecimos en la Constitución. Entonces, esa ya la aprobaron y dejaron fuera a los pueblos indígenas, pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, una de ellas, que ya está en la Constitución, que tiene que haber una representación de los pueblos y de las comunidades en el Congreso de la Ciudad de México. Es un vergonzoso que esta población nunca ha tenido representación en tanto pueblos en el Congreso local, y ahí se están decidiendo cuestiones que son importantísimas o que puede afectarles a ellos, y sin embargo no tiene una representación. Nosotros establecimos en la Constitución de la Ciudad de México que debían tener una representación, pues el PAN y el PRI lo dejaron fuera, no lo incluyeron. Las diputaciones después actuales no son como una representación, o ustedes lo plantean como una representación de alguien originario de los pueblos que los represente, porque las diputaciones obviamente se generan distritos, ¿no? Distritos electorales, en ese sentido, ¿a qué es lo que te refieres? Dos cosas. Nosotros establecimos para garantizar la participación de los pueblos, es que ellos
han estado excluidos de la vida política, social, económica, cultural de la ciudad, ¿no? Solamente son considerados para explotarlos, para muchísimas otras cosas, pero no lo consideran como parte de esta ciudad, que han aportado muchísimo y siguen aportando a la ciudad. Entonces se requiere democratizar esta ciudad. Nosotros peleamos en la constituyente por democratizar, ampliar las libertades, los derechos de los ciudadanos de este país, y considerando que somos una ciudad muy diversa, somos una ciudad plural, y así quedó en la Constitución. Se reconoció por primera vez que somos una ciudad pluricultural, pluriétnica, multilingüe, y eso es importantísimo, porque nunca se ha querido reconocer que somos eso, y que el reconocerlo implica reconocer que hay diversas formas de organización. Los pueblos constituyen colectividades, comunidades, etcétera, y además tienen derechos colectivos reconocidos en los organismos internacionales, en los documentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que hay que incorporarlos en la Ciudad de México y en el país en general. De hecho, México ha firmado, el Estado mexicano ha firmado varios instrumentos internacionales que ya forman parte de nuestro orden jurídico. Entonces había que incorporarlos ya en nuestro texto y aclarar en qué consistían cada uno de ellos. Entonces nosotros, para el ámbito de la representación de los pueblos en el Congreso local, establecimos que los diputados, que los partidos tienen que considerar no solamente, además de la paridad de género, nosotros también ahí establecimos que debe haber la paridad de género, también tiene que haber representación de jóvenes, incluir a los jóvenes también. Nosotros queríamos que desde los 16 años los jóvenes pudieran votar, porque creemos que deben incorporarse también a la vida política, social, cultural del país. Son elementos fundamentales. No estuvieron de acuerdo la mayoría, pero nosotros creemos que hay que ir dignificando la política. La política nos compete a todos, porque ahí se están tomando decisiones que nos pueden afectar a todos. Entonces hay que estar consciente de lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra vida en general, para poder incidir. Entonces establecimos eso, que los partidos políticos tenían que considerar en sus candidaturas la paridad de género, la presencia de jóvenes y de población y de representación de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. Pero además establecimos en la Constitución que se debería, los pueblos tienen que tener una representación. Nosotros dejamos en el capítulo referido a los pueblos y barrios originarios, aunque la presencia de los pueblos atraviesa la Constitución, porque así debe de ser, para que se viera que somos realmente una sociedad pluriétnica y que tiene que estar representada en toda la Constitución. Pero establecimos que se debía de crear un distrito, y eso forma parte de todo un debate. Nosotros proponíamos que se creara circunscripciones especiales para los pueblos, para garantizar que puedan obtener una representación, porque si se queda abierto, generalmente pues la mayoría de la población es mestiza, ¿no? Entonces pues los que suelen estar como candidatos en su mayoría son mestizos. Entonces eso hace cada vez más difícil que los pueblos exacto, que llaman a vecindados, ¿no? Ajá. Sí, población, sí, pero además eso necesitamos profundizar y abordarlo. Era lo que se esperaba que se hiciera en esta nueva ley, que quedara claro cómo iba a ser, si iba a garantizar este derecho de representación de los pueblos en el Congreso de la Ciudad de México. Y eso no se incluyó en esta ley. Y otras cuestiones, por ejemplo, se planteaba las alcaldías abiertas, o que era pues que la gente pudiera, los ciudadanos pudieran elegir en su circunscripción quienes iban a representarlos como concejales en las alcaldías, ¿no? No se incluyó, y hay varias cuestiones más. Por ejemplo, la penalización de los candidatos por violencia de género y otras cuestiones no lo quitaron, etcétera. Es decir, hicieron una ley a modo, en la alianza PAN y PRD. Y ahorita, nada más para concluir, ahorita hay 4 controversias constitucionales que metió Morena contra la ley.
por la omisión y por la exclusión de estos aspectos que quedaron fuera de la ley electoral, ¿no? En eso nos encontramos. Sí, de hecho ahorita que lo comentas, generalmente cuando se hace una nueva constitución, bueno, una constitución es porque estás poniendo nuevas leyes, es porque hay cambios sociales, ¿no? Cuando se da la del 17, pues es porque hay cambios sociales, la del 57 también era, ¿no? 57, la anterior, es porque hay cambios sociales profundos, ¿no? En este sentido, aquí no hubo movimientos sociales que fueran tan palpables o tan visibles. De repente generar una constitución en la que los partidos políticos ponen una cuota de constituyentes, ¿qué tan realmente representativo tú lo ves en el sentido de que pues, ya los partidos políticos que están en el gobierno están decidiendo las leyes que van a regir a una ciudad? No es un movimiento social que dice vamos a cambiar las condiciones en las que vivimos y vamos a generar unas leyes que sean provechosas para todos, sino que fue muy de cuotas de poder, ¿no? Como dices, pues, está el PAN, está el PRI, está el PRD, está Morena, y cada uno tiene una representatividad, o tuvo una representatividad acorde a los votos que tuvo. O sea, quien tiene más peso en el país, pues es el que tuvo más incidencia en generar esta nueva constitución, ¿no? ¿O tú cómo lo viste? No. ¿O fue sí realmente muy plural? No, Tú que no. estuviste allá adentro, o sea, tú que estuviste allá adentro, asumo que sí viste esos intereses que van encontrados y que van obviamente encaminados a beneficiar a un grupo en particular, ¿no? Y el que tiene más canicas, obviamente, tiene más votos y tiene más poder de decisión. Tú que estuviste adentro, pues viviste estos jaloneos, ¿no? Sí, recuerdan que en efecto la constituyente se conformó por 100 diputados, pero ya desde la reforma a la Constitución, la reforma política, al artículo 122, donde se establece que se va a crear la Asamblea Constituyente y cómo debería de conformarse la Asamblea Constituyente. Y ahí ya se estableció que 60 de los diputados constituyentes iban a ser por elección popular y 40 designados por el presidente de la República, Peña Nieto, por el jefe de gobierno federal, Mancera, otros por la Cámara de Diputados y de Senadores. Esto es verdaderamente absurdo, antidemocrático. Ninguna constituyente se configura con designados, porque se supone que es un acto soberano donde los representantes de esa entidad van a construir soberanamente, ¿no? Y como expresión de la voluntad popular van a configurar una constitución acorde con las necesidades, reclamos, etcétera, de la sociedad de ese, en el caso de la Ciudad de México, de la Ciudad de México. Eso para empezar fue verdaderamente muy criticado por la opinión pública nacional e internacional, porque eso violentaba pues la soberanía, el que existieran designados, o sea 40. Nosotros cuando llegamos a la asamblea desde el primer día les hicimos ver que eso era totalmente antidemocrático, que eso violentaba la soberanía de la asamblea constituyente y que nos sobraban 40 y nos faltaban 43, ¿no? En referencia a los estudiantes de Ayotzinapa. Y eso siempre se lo hicimos ver. Y sí, eso nos afectaba porque para aprobar cualquier artículo, todos los artículos, porque se fueron aprobando artículo por artículo, se requería de las de 60 y tantos diputados constituyentes, 2/3 partes, para aprobarlo. Entonces, ellos diseñaron esa reforma a modo, porque sabían que Morena podía obtener la mayoría y que iba a ir definiendo la Constitución de acuerdo con la posición política, social de Morena. Entonces, sí, eso sabíamos que eso iba a ser un problema. Yo fui diputada constituyente por parte de Morena y sí, fue una batalla muy fuerte. Sabíamos que iba a ser muy difícil poder arrancar todo lo que nosotros queríamos arrancar. Sí ha habido, respondiendo a tu pregunta de
que no había un gran movimiento social que estuviera detrás de la constituyente como sí lo estuvo en el 17, ¿no? Pero sí ha habido movimientos importantísimos en esta ciudad por la democratización. De hecho, es uno de los ámbitos, ¿no?, más claro, más consciente, más activo en reclamo por sus derechos. Tan es así que creo que hace la diferencia la Ciudad de México respecto a otras entidades en términos de avances, que ahorita con el gobierno que tenemos ahorita es un retroceso, ¿no?, en términos de reconocimiento de derechos y de libertades que se han ido peleando en esta ciudad. En esta ciudad los ciudadanos hemos estado luchando por la democratización de nuestra ciudad, ¿no?, y por la ampliación de derechos y la ampliación de libertades, la participación ciudadana, ¿no?, hacia una democracia participativa, no solo la democracia representativa, sino la participación, que se tomen en cuenta nuestra opinión, nuestro punto de vista en la toma de decisiones. De modo que sí hay detrás toda una lucha importante en esta ciudad en ese sentido. Y nosotros fue lo que peleamos. Nosotros, la verdad, estuvimos peleando por lo que ha sido los reclamos de esta ciudad, de todos los sectores de esta ciudad. Si es de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, ahí peleamos por sus demandas centrales y logramos mucho. Tan es así que la ONU reconoció los avances de esa constitución en materia de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Y eso fue un trabajo que hicimos los de Morena, intensamente, para garantizar esos derechos y esos reclamos históricos de los pueblos, ¿no?, que había que reconocerlos por justicia, ¿no? Teníamos que trabajar en ese sentido y se logró. Y se establecieron lo que han venido reclamando. Y así, en términos de participación ciudadana, también ahí estuvimos durísimo. Hubiéramos querido, se alcanzó algo, pero no lo que hubiéramos querido nosotros en Morena. Queríamos mucho más, ampliar más la democracia, crear instancias realmente de participación fuertes, de participación ciudadana, porque sí se establecieron muchos instrumentos de participación, como la revocación del mandato, el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana, etcétera. Se establecieron mecanismos incluso de iniciativa ciudadana, iniciativas de ley ciudadana. Es decir, sí creamos instrumentos de participación ciudadana, pero consideramos que había que fortalecer más el poder ciudadano en la toma de decisiones. Está presente en las alcaldías. En las alcaldías se establece en varias partes la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la alcaldía, la consulta a los ciudadanos en distintas acciones de gobierno que puedan afectar a los ciudadanos, etcétera. Hay muchos instrumentos y también la exigencia de que la autoridad, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías tengan que consultar a la población, pero además que creen instancias de participación ciudadana. La otra cuestión que señalabas de los subdelegados, no, ya no funcionaría así. ¿Serían los concejales, digamos, No. los concejales estarían, digamos, que a la par del alcalde, en el sentido de generar propuestas o debatir alguna decisión que pueda tomar el alcalde? O sea, esos concejales que son representativos del pueblo o de los ciudadanos, estarían a la par para decirle, ¿sabes qué? Considero que esta decisión no es la correcta, o esta inversión en nuestra delegación o en nuestra alcaldía no es la correcta, creemos que van a incidir en ese sentido. Los concejales sí, concejales, pero como va a ser una lista a través de partidos, sí, va a ser un contrapeso, porque ahí se tiene que decidir en la alcaldía, todas las cuestiones del alcalde tendrá que decidir las cuestiones fundamentales con los concejales, ¿no? Pero en el caso de los pueblos, lo que existe ahora que se llaman subdelegaciones o
coordinadores de enlace territorial, que solamente existen en la zona, en algunas de las delegaciones del sur de la Ciudad de México, que es una especie de representante de los pueblos. Aquí ya no sería eso, porque el subdelegado está subordinado al delegado y la autonomía implica no estar subordinado a ninguna autoridad. Implica relaciones de coordinación, no de subordinación, esa es la autonomía. Implica cambiar totalmente las relaciones. Eso implica una nueva relación entre los pueblos y el Estado, y en este caso en la Ciudad de México, con el gobierno de la ciudad y con los alcaldes, ¿no? Entonces ya no sería una autoridad subordinada a la alcaldía, sino serían una especie de orden de gobierno, elegido, autoridades elegidas por los propios pueblos, que tendrán una serie de facultades y competencias que se establecen en la Constitución y tendrán que coordinarse directamente con el jefe de gobierno o con las alcaldías, dependiendo de la materia en la que tengan que coordinarse. Sé que la gobernabilidad va a estar complicada para el alcalde, del partido que sea, ¿no? Porque va a tener un contrapeso de los otros representantes de los partidos. Ahora, en este sentido, ¿cómo ves tú las izquierdas, unas izquierdas un tanto divididas actualmente? Obviamente creo que en el futuro van a tener que generar mayor coalición para tomar decisiones, ¿no? Dices, ¿Cuáles izquierdas? Hablando de los partidos de izquierda, que es el Partido del Trabajo, está el PRD obviamente, está Morena, está esos partidos que en un momento dado conceptualmente representan a la izquierda. Bien, ahora con estas modificaciones y con esta representatividad popular, que también va a estar cargada de partidismo, a fin de cuentas con los concejales, y teniendo una derecha, un centro y una izquierda con diversos partidos que en este momento se encuentran un poco en pugna, un poco con opiniones diversas, sin embargo su cuna o su origen es una concepción de izquierda, ¿no? Más social. ¿Cómo crees que se vaya a dar esta nueva relación a partir, de hecho desde la próxima elección del 2018, para poder avanzar en cuanto a dirigencia en las alcaldías, en las diputaciones, y el próximo año incluso es en el gobierno del país, ¿no? ¿Cómo crees que debe haber esta nueva relación, esta relación entre las izquierdas como representatividad? Bueno, sinceramente yo no creo que el PRD ya sea de izquierda. De hecho, en su origen fue de izquierda, pero ya ahora no lo es. Desde que hizo el Pacto por México, ya no es de izquierda, porque todo lo que ahí se establecieron fueron puras medidas neoliberales, ¿no? Las reformas estructurales que se aplicaron y que apoyaron el PRI, PAN, PRD, fueron en contra de la sociedad, y todo lo que ahí se estableció es una posición totalmente contraria a la izquierda, totalmente. La reforma, la supuestamente reforma educativa, que no fue una reforma educativa, sino fue para afectar derechos de los trabajadores, de los maestros, es decir, cancelar derechos, libertades, despojar al país de su recurso fundamental, que es el petróleo, etcétera. El PRD apoyó todo eso y sigue apoyando lo más neoliberal, y la entrega del país lo sigue apoyando. Eso no puede ser, ni puede seguirse llamando un partido de izquierda. No nos confundamos. El PRD podrá haber tenido en su origen una posición de izquierda, pero ya no lo es. Eso hay que tenerlo clarísimo. Igual que el PRI en sus inicios tenía una posición nacionalista, popular, y ahora es totalmente neoliberal. Entonces, y la derecha, y el PAN sigue siendo tan de derecha y ahora antidemocrática, ¿no? Se han juntado incluso no solo para impulsar reformas y cambios en el país que están afectando al conjunto de la sociedad. Es un desastre lo que está sucediendo en el país, con todo el despojo de derechos laborales, de derechos de todo tipo, y además de fraude
Es decir, están coludidos en los fraudes electorales, los tres. Entonces, no están ya ni siquiera por la democratización de este país, sino apoyándose uno al otro en la defraudación del voto, etcétera, de los ciudadanos. De modo que ya el PRD no tiene nada de izquierda, absolutamente, en nada. Entonces, tengámoslo claro, es que ese es el problema, que no lo es. Y aquí la batalla es realmente construir una sociedad democrática, justa. Hay que reconstruir totalmente esta ciudad como la están dejando y el país como lo están dejando, y la verdad pues la alianza será con los que quieran realmente hacer el cambio, la transformación. Quienes no lo quieren hacer y lo están demostrando. Digamos que cada partido está hecho por personas, ¿no? En ese sentido, yo sí también creo, por ejemplo, eso también sí lo creo, que a lo mejor en el PRI sí hay gente que hay convencida, que tiene todavía esa nostalgia revolucionaria, ¿no? Porque a fin de cuentas el PRI viene de la revolución, de los cambios sociales, ¿no? Que también es el origen, ¿no? Después el PRD pues viene con también con ese anhelo de cambio, de una mejora social, ¿no? Y ahora Morena, pues obviamente, nace también, siempre la izquierda nace con un deterioro social, político, y dices, vamos a abrir una nueva trinchera para poder seguir evolucionando, cambiando, ¿no? Cuando un partido político, cuando un grupo en el poder está demasiado tiempo, pues también suele contaminarse, ¿no? Entonces, ¿tú cómo piensas que definitivamente crees que no va a haber? Bueno, creo que voy a replantear mi comentario. Eh, si está hecho por personas, cada partido político, no podríamos tachar, obviamente, a todos los de panistas malos o los perredistas. ¿Crees que sí puede haber una unidad entre los individuos que realmente desean un cambio y que a lo mejor no han sido beneficiados económica o políticamente actualmente, porque no son parte de la cúpula de poder de ningún partido? ¿Crees que cómo se puede dar esa relación Sí. o esa unidad o ese acercamiento con Morena, por ejemplo? No, Que pues eres representante de Morena. claro, es lo que se ha planteado. Los partidos, estos partidos neoliberales, tienen hay una cúpula que controla el partido, ¿no? Y desde luego los militantes pueden variar, y nosotros desde luego ahí es lo que se ha planteado en Morena, ¿no? Con los militantes que quieran el cambio y la transformación del país para beneficio de todos, para la democratización del país, que no conocemos la democracia en este país, aunque nos hablen mucho de eso, no la conocemos realmente. Eh, Necesitamos, sí, queremos todos cambiar este país y todos juntos, pero con la cúpula no, porque ellos aquí tienen otros intereses, ¿no? Y lo han demostrado, no han demostrado un cambio, han demostrado en las últimas elecciones, en Tamaulipas, en el Estado de México, etcétera, han demostrado. Lo que necesitamos es, digamos, bueno, en Tamaulipas el fraude se lo hicieron al PAN, ¿verdad? Y Morena ha apoyado al PAN en su lucha por la democratización del estado de Tamaulipas, y esperaríamos lo mismo de apoyo a la revisión del fraude que se realizó en el Estado de México, también que se opongan, ¿no? Es decir, claro, nosotros estamos por todas las bases, los militantes que están sufriendo igualmente que otra población, pues unirnos para transformar el país, ¿no? Eso sí, eso se ha planteado. Las cúpulas están en otro asunto, ¿no? Están en otro negocio, ¿no? En un negocio lamentable para este país, ¿no? Porque son los que están llevando al desastre del país, porque son los que toman decisiones, ¿no? Bien, Consuelo, pues algo más que te gustaría No, comentarnos o comentar con los amigos de Voz de Tierra Firme en este sentido de la Constitución y de la relación de poderes miren, todo esto. realmente logramos cosas muy importantes en la Constitución. Eh,
fue una pelea que dimos fuerte, logramos cosas muy importantes, otras fue, fue imposible alcanzarlas, pero tratamos de hacer una constitución que rompiera con la lógica neoliberal, y así es, tratando de defender los espacios públicos, los servicios públicos, el agua, el derecho al agua, que no se privatice el agua. Eso fue una pelea tremenda, porque hay muchos intereses, ¿no? Y presiones por privatizar el agua, y eso sería una tragedia más grande. El agua es un bien, un derecho humano fundamental, no se puede privatizar. Eso lo logramos, lo peleamos ahí en la Constituyente y lo logramos. También que los servicios, todos los servicios públicos fueran y siguieran siendo públicos, que no se privatizaran. También avanzamos en el reconocimiento de derechos educativos, que ningún joven se quedara sin la posibilidad de ingresar a la escuela y a la universidad, ¿no? Fortalecimos a la Universidad de la Ciudad de México, que se lo merece, ¿no? Es una institución muy digna de todo el reconocimiento y fortalecimiento de sus objetivos. También se garantizan los derechos a la salud, incluso medicamentos gratuitos, es decir, y la democratización de la ciudad y la ampliación de los derechos. Es decir, sí avanzamos muchísimo en cosas muy importantes, sobre todo frenamos la visión neoliberal, porque la visión neoliberal es privatizar todo, ¿no? Y privatizar todos los derechos, ¿no? Y que cada quien vea cómo resuelve sus problemas de educación, salud, vivienda, y no, es un deber de todos. Todos debemos de comprometernos por garantizar que todos puedan tener igual derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a una vida digna. Nosotros peleamos mucho en Morena porque se estableciera la vida digna, el derecho a la vida digna desde el nacimiento hasta la muerte, y garantizarle a todo mundo una vida digna desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Planteamos lo de la renta básica, no se quiso, es que todos puedan obtener un ingreso desde el niño, desde el bebé hasta el adulto, ¿no? Un ingreso, pero eso tiene que ir acompañado también con la garantía de los derechos sociales, de educación, salud, vivienda, alimentación, ¿no? Una alimentación sana, ¿no? Porque lo que se está promoviendo son las papitas fritas, etcétera, ¿no? No una alimentación sana que también lo establecimos ahí, y que recibieran un ingreso, como por ejemplo los de la tercera edad ahorita reciben un ingreso, ¿no? Es un apoyo, una ayuda económica desde el nacimiento hasta la muerte. Esto es todo un debate que se está dando incluso en Europa sobre esta renta básica universal, tiene que ser universal. Quedó en la Constitución lo del mínimo vital, que es algo parecido, pero lo orientado fundamentalmente a los más pobres, y no debe de ser así, tiene que ser universal, porque si no hay una estigmatización al más pobre, y no debe de ser así, ¿no? Tiene que ser universal. Quienes lo quieran tomar bien, los que no, no, pero tiene que ser universal. Entonces se quedó como, es decir, hay que avanzar. Quedaron cosas muy importantes y que creo que podemos avanzar y profundizar. Pero sí establecimos una constitución que no es neoliberal, es una ruptura con respecto al conjunto de nuestro país. Se amplió muchísimo libertades y derechos. Tan es así que ahorita la PGR metió varias controversias constitucionales a nuestra Constitución. Su argumento es que nos excedimos en el reconocimiento de derechos y libertades. Entonces, pues estamos peleando nuestra Constitución. Entonces, yo os invito a todos a que lean la Constitución de la Ciudad de México y que la defiendan, porque hay que defenderla y profundizar en sus avances y en el reconocimiento de derechos. Pues muchas gracias. Oye, Consuelo, ¿Qué? a ver, siempre, generalmente en las entrevistas decíamos, platícanos algo chusco, algo así. Platícanos algún detalle que haya ocurrido durante ese proceso de generar la Constitución que te haya resultado gracioso o particular o especial, que lo tengas como recuerdo
de ese momento, después de esos muchos momentos, ¿no? Oh, pues hay muchos y también muy duros, ¿no? Porque como era una batalla fuerte, pues teníamos que estar debatiendo. Además, Morena ganó, por cierto, respondiendo a tu pregunta inicial de la composición de la de la Asamblea Constituyente en las elecciones, en la elección de los 60 candidatos, Morena obtuvo la mayoría de candidatos para la Asamblea Constituyente. El problema es que el que menos obtuvo fue el PRI, y sin embargo tuvo mayoría con la designación de diputados, que no fueron electos popularmente, sino que fueron designados. Entonces era una composición bastante desigual, no por elección popular, sino por designación, de manera autoritaria. Entonces, pues mira, no sé, pues habían momentos, ¿qué te decir? Es que de lo que más me acuerdo es todas los argumentos que teníamos que dar en la constituyente, porque era una batalla de ideas y de argumentos. Nosotros dábamos argumentos de por qué era importante avanzar en cada uno de los asuntos. Entonces de eso es lo que más me acuerdo, y de los debates que dábamos en el pleno, en tribuna, ¿no? Cuando se quería aplicar algo que fuera contrario a los intereses populares de esta ciudad, pues subir a la tribuna y pelear. Um, y, y las discusiones que nos dábamos, eso sí me parece muy simpático. Pero no me acuerdo. Hay cosas muy particulares que no me gustaría platicarlas porque involucra mucha otra gente. Y ahí sí tengo que dar nombres. Y si no, no sería justo para ninguno. No, no, tampoco me gusta meterme en eso. Pero mira, no me acuerdo de cosas chuscas. Te los teníamos internamente como grupo parlamentario. Había mucha tensión. Era mucha tensión porque había que trabajar. Pues había días que terminábamos a las 6 de la mañana, a días a las 3 de la mañana, a las 11. Pues nada más dormíamos 2, 3 horas y continuábamos con el trabajo. Y los que estábamos además en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, el domingo, que era el único día de descanso, teníamos que ir a hacer la consulta a los pueblos. Entonces había mucha tensión, mucho trabajo. A ver, entonces, o sea, lo que ustedes también hacían, también lo consultaban, o sea, eso se me parece muy interesante, ¿eh? O sea, dices, se generaban una propuesta de ley, pero también se iba a consultar a los pueblos originarios. En el caso nada más de los pueblos, establecimos varias cosas innovadoras, ¿eh? Por ejemplo, hubo varias cosas innovadoras. Establecimos lo que se llama, ay, ya se me olvidó. Bueno, pero los ciudadanos podían meter iniciativas a la constituyente. De hecho, recibimos muchísimas iniciativas ciudadanas. También podían participar en nuestras reuniones de la comisión, en las comisiones, porque se dividieron, se crearon varias comisiones donde se discutían los distintos temas de la Constitución y los distintos artículos de la Constitución, y ya después ahí salía un dictamen, y ese dictamen se presentaba en el Pleno, y luego ya venía entonces ya la discusión en el Pleno. En el Pleno fueron 1 mes y medio de discusión, artículo por artículo, ¿no? Entonces, en ese proceso, ay, se me fue, no, en la consulta, bueno, o sea, la gente podía participar. Nosotros además insistíamos que todo tenía que hacerse público, ¿no? Que todo el mundo se enterara de cómo estábamos discutiendo, cuál era la posición de cada quien, etcétera. De hecho, en el Pleno se estuvo transmitiendo por el canal todo lo que se debatía, cómo se debatía, etcétera. Entonces, pero en nuestro caso, nosotros estábamos obligados a hacer la consulta, porque de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas, establece, y también la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, establecen como un derecho fundamental de los pueblos la consulta, cada vez que se elabore cualquier medida legislativa o administrativa que pueda consultarles, afectarles. Entonces nosotros decidimos, y también esto fue un hecho histórico, porque ni en el país ni en ninguna otra parte del mundo se ha consultado a los pueblos antes de aprobar una norma que tenga que ver con ellos.
Entonces nosotros diseñamos en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios la consulta, cómo debía ser la consulta a los pueblos, que tiene características muy particulares, no es cualquier consulta, no es un foro, sino tienes que hacerlo en sus comunidades, con su población, con sus autoridades, etcétera. De acuerdo con sus características culturales, tiene que ser previa, libre, informada y con consentimiento. Nosotros peleamos de que también fuera vinculante lo que dijeran los pueblos, ¿no? Y logramos que sí fuera vinculante, de modo que una vez que tuvimos nuestro dictamen, la comisión, que las comisiones están formadas por todos los representantes de todos los partidos, ahí sacamos un dictamen que fue producto de toda una batalla tremenda, lo logramos un buen dictamen, y eso se sometió a consulta a los pueblos y las comunidades indígenas residentes. Y una vez que obtuvimos su consentimiento, hubo 900 y tantas actas de asambleas, porque era por asambleas comunitarias, y obtuvimos, de esas el 96% estuvo totalmente de acuerdo con el dictamen, y el resto no estuvo de acuerdo, pero quería que se incluyera determinados aspectos en la Constitución, y nosotros incluimos algunas de las cuestiones que planteaban, que no estaban y que había que incorporarlo. Y finalmente, pues, así como lo aprobaron el 96% de las asambleas comunitarias, así tal cual, nosotros dijimos, pues ahora se tiene que aprobar sin modificación alguna, porque si se modifica algo tienen que ir a consultar de nuevo a los pueblos. Entonces logramos que sí, que aceptaran, que sí, que no iban a modificar nada. De modo que fue lo único que obtuvo unanimidad en la votación. Ay, genial, yo no conocía esto. Sí, no, fue excelente. Fue excelente. Y eso también fue un reconocimiento para nuestra Constitución, el haber hecho una consulta a los pueblos, ¿no? Sobre la norma que iba a establecerse en la Constitución, etcétera. Sí fue un proceso súper interesante, y innovamos en muchísimas cosas, a nivel nacional y a nivel global, a nivel mundial, porque eso no se había hecho, ¿no? Lo que nosotros también peleamos en Morena es que se hiciera un referendo a toda la ciudadanía, además de la consulta a los pueblos, que se hiciera un referéndum, que todos los ciudadanos refrendaran lo que habíamos aprobado, ¿no? Pero no quisieron. Oye, aparte la participación ciudadana es muy pobre, ¿no? O sea, digamos que hay algunas personas que están tomando decisiones, como tú en ese momento estabas tomando decisiones a nombre de los ciudadanos, pues propones, oigan, vamos a democratizar, que la gente participe, pero ya los de abajo, los ciudadanos comunes, somos muy dados a no participar, somos muy dados a solamente protestar cuando ya hay algo muy deteriorado, pero cuando nos dan la oportunidad de participar o de votar, no lo hacemos, ¿no? Eso es un poquito frustrante, creo, ¿no? Pues mira, fue muy interesante que llegaron muchísimas iniciativas ciudadanas. Eso quiere decir que se organizaron los ciudadanos, porque algunos eran de grupos, otros eran individuales, a título individual, pero eso generó en algún sector, no todo, hubiéramos querido que todos se, se involucraran, ¿no? De hecho, nosotros le pedíamos a la gente que estuviera ahí, porque sus reclamos lo íbamos a pelear y necesitábamos su presencia para que se manifestara o escuchara en el pleno. Para nosotros era importante la presencia de la gente, que estuviera ahí escuchando y reclamando, etcétera. Sí, pero hay que avanzar, porque todo el régimen está hecho para que la gente no participe, ¿sí? Porque entre menos participa, menos obstruye los negocios y las decisiones cupulares, ¿no? Y nosotros queremos que no, que la gente tiene que participar en la toma de decisiones. Esto es un proceso, y creo que las normas que se establecen en la Constitución ayudan para iniciar un proceso de democratización y de participación ciudadana. Hay que crear mayores y fomentar mucho más la participación, consolidar la participación ciudadana. Eso va a ser importantísimo para la democratización de esta ciudad y del país. Que pongan freno a la autoridad, que la autoridad no esté actuando a la libre, ¿no? Sino que esté permanentemente viendo las necesidades
de quién lo eligieron, ¿no? Incluso cambiar la lógica. Pues, tú estás ahí porque tienes que gobernar para la gente que votó por ti, por todos, ¿no? Es decir, también ahí se intentó meter en la Constitución que se tiene que tener una visión muy diferente de lo que es gobernar, ¿no? El gobernar tienes que, tu función es trabajar por todos los habitantes y en beneficio de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, por resolver las demandas y los reclamos y necesidades de todos los ciudadanos. Esa es la función de un gobernante. Esto está totalmente, ya sabemos, en nuestro país está totalmente deformado, ¿no? De hecho, parece que continúa siendo una monarquía, ¿no? Sí. El que es el gobernante está por encima de todos los demás y eso no debería de ser, ¿no? Debería ser, como tú lo dices, es alguien que trabaja para la sociedad, ¿no? Que trabaja para los que lo eligieron, ¿no? Como Así administrador, porque es un administrador Así de es. recursos. Consuelo, te agradecemos muchísimo No, pues esta muchas entrevista. gracias. Qué amable que nos brindas tu tiempo y espero que no sea la última vez que nos veamos y podamos platicar para los amigos de Voz de Tierra Firme y en general conversar sobre varios temas. ¿Cómo ¿Sí? no? Pues muchas gracias y saludos a todos. Sale, amigos de Voz de Tierra Firme, pues seguimos en contacto, ¿vale?